Bien, el día de hoy tenemos la tercera parte de nuestro estudio en este ciclo sobre Juan Calvino, que comenzamos ya hace 2 semanas atrás. Tuvimos una primera sesión sobre el contexto histórico de la Reforma Protestante, fundamentalmente centrado en Lutero y su propuesta reformada, como también, por otra parte, la semana pasada estuvimos hablando sobre la vida de Juan Calvino. Hoy día nos vamos a centrar en la producción teológica de este autor y a la vez también quisiera plantear que este ciclo de estudios es una iniciativa personal, tiene que ver con la idea de establecer contacto con ustedes, aportar con una con un pequeñito grano de arena en los conocimientos, aprendizajes que podemos tener, recordar cierta información que hemos adquirido y también hacer accesible el conocimiento de autores como Calvino, ¿ya? Y también, como las veces anteriores, vamos a partir con la lectura de un texto bíblico. El texto que quisiera señalar el día de hoy es el Salmo 115. Voy a leerlo de manera completa. Dice: la gloria, Señor, no es para nosotros, no es para nosotros, sino para tu nombre, por causa de tu amor y tu verdad. ¿Por qué tienen que decirnos las naciones? ¿Dónde está su Dios? Nuestro Dios está en los cielos y puede hacer lo que le parezca. Pero sus ídolos son de oro y plata, producto de manos humanas. Tienen boca, pero no pueden hablar, ojos, pero no pueden ver, tienen oídos, pero no pueden oír, nariz, pero no pueden oler, tienen manos, pero no pueden palpar, pies, pero no pueden andar, ni un solo sonido emite su garganta. Semejantes a ellos son sus hacedores y todos los que confían en ellos. Pueblo de Israel, confía en el Señor. Él es tu ayuda y tu escudo. Descendientes de Aarón, confíen en el Señor. Él es su ayuda y su escudo. Los que temen al Señor, confían en Él. Él es su ayuda y su escudo. El Señor nos recuerda y nos bendice. Bendice al pueblo de Israel, bendice a los descendientes de Aarón, bendice a los que temen al Señor, bendice a grandes y pequeños. Que el Señor multiplique la descendencia de ustedes y de sus hijos, que reciban bendiciones del Señor, creador del cielo y de la tierra. Los cielos le pertenecen al Señor, pero a la humanidad le ha dado la tierra. Los muertos no alaban al Señor, ninguno de los que bajan al silencio. Somos nosotros los que alabamos al Señor desde ahora y para siempre. Aleluya. Alabado sea el Señor. Me parece relevante comenzar con este salmo respecto de que habla de la gloria de Dios, de su poder creativo, que no tiene comparación en relación a otros dioses productos de la imaginería del ser humano. Y en este contexto mostrar también la posición que nosotros tenemos como criaturas hechas a la imagen y semejanza de Dios, a las cuales se nos ha dado autoridad también aquí en la tierra, pero además de eso, una dignidad que otros no tienen, que en este caso consiste en alabar y engrandecer al nombre del Señor. Esa posibilidad ha sido recobrada, recuperada por la redención que Cristo ha operado en nuestro ser. Y es así que quiero partir con esta sección relacionada con la producción teológica de Juan Calvino. Como señalamos en un comienzo, Calvino es reconocido por algunos como el teólogo de la Reforma. ¿Qué quiere decir esto? Que en realidad se ve a Calvino como un sistematizador de las ideas de la Reforma protestante. Algunos ponen en discusión ese asunto debido a que Calvino es más bien un eminente intérprete bíblico. Fundamentalmente fue un predicador y un exégeta de la escritura, un intérprete de la Biblia. Pero él produjo efectivamente y ordenó las ideas teológicas de la Reforma Protestante, pues como hablamos también en la ocasión anterior, dentro de las epístolas, que este intercambio de cartas que había entre Lutero y Calvino, o en las menciones que Lutero hace de Calvino, le refiere como alguien que ha puesto en la palestra las ideas iniciadas por la Reforma Protestante. En ese sentido, nosotros vemos acá en Calvino a alguien demasiado relevante para la producción teológica.
Y una de sus obras principales respecto de este contenido es sin lugar a dudas la institución de la religión cristiana, que es en este caso la ópera magna, como se le podría llamar, de Juan Calvino. Yo acá tengo la edición que gentilmente regala Felire a quienes son lectores en este caso, de la teología y proveen de este enorme material. Aquí está en una edición de 2 tomos. Ya, a mí me gusta también presentarla así, para mostrar lo grueso de esta obra magna de Juan Calvino. Es muy interesante notar en relación a esto que, como señalamos la vez pasada también, la institución de la religión cristiana fue una obra que tuvo su primera publicación cuando Calvino tenía 27 años. Eso me gusta plantearlo, es muy decidor del carácter del reformador de Juan Calvino, mostrar cómo un sujeto puede desarrollar a muy temprana edad un texto que ha sido fundamental para la educación teológica, sobre todo en el contexto reformado. Y eso fue, su primera edición apareció en 1536, en marzo de 1536. Y en agosto de 1559 se completó la última edición de la institución de la religión cristiana, porque hubo varias ediciones de estas, 4 ediciones, en las cuales Calvino fue ampliando el contenido y de hecho encontró que ya estaba completa luego de tener 80 capítulos en 4 volúmenes, en 4 libros, y en este caso se completa con un último capítulo relacionado con el magistrado civil, vale decir, con la autoridad en el Estado, que va a ser el tema de la próxima semana, cuando hablemos del pensamiento político y económico y social de Juan Calvino. Se generaron de esa institución de la religión cristiana 9 ediciones en latín y en francés. Y aquí voy a poner algunos comentarios de algunos autores súper relevantes respecto de la obra de Calvino. Fíjense cómo William Dilthey, que es un filósofo muy importante, señala que la exposición literaria y científicamente más perfecta del cristianismo desde sus orígenes. Entonces estamos frente a una obra que para autores que ni siquiera responden a un contexto reformado calvinista, era una obra de suyo importante. Y por otro lado, Benjamin Barfield, que es un teólogo, es un eminente profesor de fines del siglo XIX en la Universidad de Princeton, final del XIX y principios del XX, que es Benjamin Barfield, que señala que no la cabeza, sino el corazón le hizo un gran teólogo, y no la cabeza, sino el corazón se dirige primariamente a su teología. Efectivamente, cuando uno lee la obra de Juan Calvino, uno nota no solo un desarrollo de erudición, sino que fundamentalmente un texto que es sumamente espiritual, que busca la adoración y la gloria de Dios. Este tema de la gloria de Dios se halla presente en toda la obra de Juan Calvino y tiene un carácter espiritual porque es poner el corazón delante de Dios, como el mismo lema de Juan Calvino en su emblema lo plantea: mi corazón te ofrezco, Dios, pronto y sincero. Es Calvino en este caso, con un corazón regenerado, y todo creyente con un corazón regenerado, el que puede desarrollar su mente, su intelecto, porque pensar es también un acto de espiritualidad cuando nuestro pensamiento está rendido ante los pies del Señor. Bien, en este caso, si uno puede notar acá, el desarrollo de la institución de la religión cristiana comienza por los ejes centrales que el mismo credo apostólico propone. Tenemos acá al Dios como creador, al Hijo y su obra redentora, al Espíritu Santo, los medios de gracia y la vida cristiana, y a la Santa Iglesia Católica, su naturaleza y sus marcas. Entonces, esos 4 ítems que forman parte del credo apostólico son los que se desarrollan en esta producción sistematizadora de Calvino. ¿Ya? Entonces,
vemos acá que Calvino, desde un sello protestante, no busca la innovación doctrinal, sino más bien el rescate del cristianismo histórico a partir de lo que enseña la palabra de Dios. De hecho, de manera muy interesante y complementaria a lo que señalé en este orden del credo apostólico, que es lo que viene a exponerse en este caso en la teología de Calvino, es lo que propone Pablo de Eiros en un libro más reciente llamado Historia Global del Cristianismo. De Eiros señala que el movimiento del pensamiento de Calvino en la institución se corresponde con el argumento de Pablo en su carta a los romanos. Uno, la miseria del ser humano aparte de Dios, que es tratada en esa carta desde los capítulos 1, versículos 18 al capítulo 3, versículo 20. La gracia de Dios en Jesucristo que vence la miseria del ser humano, Romanos 3, 21 al capítulo 5, versículo 20. La nueva vida producida por el Espíritu Santo, que va de Romanos capítulo 6 al capítulo 11. Y por último, el ordenamiento de la nueva vida en el compañerismo de la Iglesia, que va de Romanos capítulo 12 al 16. Estas cuatro partes, dice de Eiros, también se corresponden con las divisiones del manual de teología más popular a lo largo de la Edad Media, las sentencias de Pedro Lombardo. Y esto también es sumamente importante, porque los protestantes, de cierta manera, hemos sido súper responsables de generar una visión negativa de la Edad Media. Como que si ese periodo fuera oscuro, como que no hubiese existido nada bueno en ese momento. Esa idea fue potenciada desde el protestantismo en el siglo XVIII, tiene su origen en el siglo XVIII, es una mirada, una autocomprensión de la propia modernidad respecto de sí misma como una idea de adultez, como del uso de la razón, en fin, es una idea ilustrada, no es la idea protestante. Para los protestantes y sobre todo para quienes somos reformados, creemos que Dios ha guiado la historia de principio a fin. Y la Edad Media no fue un paréntesis en la historia. Claramente tuvo momentos oscuros, difíciles de entender y de asimilar desde nuestra perspectiva. Pero también tuvo elementos sumamente positivos. O sea, fue en ese contexto en el que se creó, por ejemplo, la universidad. Y de hecho, todos los pensadores de la modernidad, incluidos los reformadores, fueron formados en esas universidades de carácter medieval. Entonces el pensamiento y los procesos de cambio en la historia no se producen ex nihilo, no se producen a partir de la nada. Lo que ocurre es que ellos se producen producto de un cambio gradual, consistente en el tiempo. El pensamiento no nace de la noche a la mañana, se va produciendo. Y por lo tanto, es dable pensar que gran parte del pensamiento medieval influyó en pensadores como Juan Calvino y los otros reformadores. Eh, Quien estudia mejor esto, a mi juicio, desde el mundo protestante, es Manfred Svensson en este libro publicado, si mal no recuerdo, el 2016, que se titula Reforma Protestante y Tradición Intelectual Cristiana, para quienes quieran investigar sobre esto. Y respecto del medioevo, no como algo oscuro, recomiendo un texto que se puede encontrar en internet de Humberto Eco, llamado 10 modos de soñar la Edad Media. Y por otra parte, los textos de Jacques Le Goff, Georges Duby y Jacques Hirsch también, que tiene un texto muy bonito sobre la invención de la Edad Media. ¿Ya? Volvamos a Calvino. Entonces vamos a hacer una síntesis de las ideas propuestas por el reformador respecto de Dios en primer lugar. Entonces Calvino entiende a Dios como infinito en toda su perfección, independiente en su trascendencia, pero que se hace manifiesto en su obra gloriosa. O sea, desde la creación nosotros podemos contemplar la mano del Señor, su providencia, su guía de la historia. Ese Dios se ha revelado especialmente en la palabra, que es la única fuente fidedigna del conocimiento de Dios. O sea, el único lugar donde nosotros podemos tener un encuentro personal con Dios se halla basado y sustentado en la Biblia, en la palabra de Dios. O sea, esa es la revelación fundamental a la cual nosotros tenemos acceso. Entonces Calvino propone de una u otra manera un teocentrismo radical. ¿Por qué razón? Porque no solo somos monoteístas, no solo creemos en un Dios, sino que además de eso, ese Dios se ha manifestado misericordiosamente en toda su grandeza y para su gloria.
Insisto, si hay un tema que recorre toda la producción teológica de Calvino y por herencia en las confesiones y catecismos reformados, es el tema de la gloria de Dios. O sea, el centro es la gloria de Dios. De hecho, Calvino plantea que el mundo es el teatro de la gloria de Dios. O sea, todo lo que ocurre a lo largo de la historia ha sido la manifestación de la gloria de un Dios vivo, verdadero, todopoderoso. Respecto de la escritura, Calvino plantea que ha sido inspirada por Dios, que es infalible, que al ser palabra de Dios tiene autoridad, pues sobre su base, sobre su fundamento, se construye toda la doctrina cristiana. Calvino creía que no solo se requiere del intelecto para acercarse a la Biblia, a la Escritura, sino que a su vez se requiere de la iluminación del Espíritu Santo. De hecho, hay un texto muy bello en el primer libro de la institución cristiana respecto de esta disociación que ya se venía haciendo en ese tiempo respecto de la letra y del espíritu, donde Calvino plantea efectivamente que no existe esa disociación, porque la única posibilidad de entender lo que la Escritura dice proviene de la obra del Espíritu Santo. Por otra parte, Calvino recupera y promueve la propuesta interpretativa de Agustín, denominada la analogía de la fe, que es este principio que plantea que la escritura se interpreta a sí misma. Y eso es la base para proponer un método exegético de carácter gramático histórico. Si bien es cierto, él no ocupa este término, método gramático histórico, que es un término posterior, quienes han estudiado la historia del desarrollo de la hermenéutica proponen que la base de ese método está asentada también en la propuesta de Calvino. A diferencia de Lutero, fue muy precavido a la hora de descubrir a Cristo en el Antiguo Testamento. Si bien es cierto, él creía que efectivamente nosotros desarrollamos una lectura cristiana del Antiguo Testamento y entendemos que todo eso que está narrado allí es sombra de lo que había de venir, se debía cuidar en este caso de la alegorización, de la espiritualización, de una lectura que forzara la interpretación de los textos. Calvino reconocía como canónicos los libros del Antiguo Testamento, que estaban en la Biblia judía, en este caso el Tanaj, que es lo que nosotros tenemos en nuestras Biblias, comillas, muy entre comillas, evangélicas. Recuerden que en las Biblias católicas aparecen los textos llamados por ellos como deuterocanónicos y que nosotros llamamos apócrifos. Por su parte, también reconoce el canon cristiano del Nuevo Testamento, aunque consideraba que Hebreos probablemente no había sido escrito por Pablo y que algunas palabras, que algunas pequeñas porciones de 2 de Pedro no respondían necesariamente a las palabras originales del autor. Calvino, como decía hace un rato atrás, era un intérprete, un exégete de la escritura, un predicador, un expositor de la palabra. De hecho, la institución de la religión cristiana tiene 2.474 citas del Antiguo Testamento y tiene 4.330 citas del Nuevo Testamento. O sea, estamos frente a un texto que no solo enseña una elaboración teórico-conceptual, sino fundamentalmente se dedica a exponer la escritura. Estas ediciones de la institución tienen algo muy interesante que tiene que ver con, al final, aparece un índice de referencias bíblicas aquí, del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, que es bastante útil, por ejemplo, cuando uno genera alguna lectura de la Biblia y quiere ver, por ejemplo, qué decía Calvino, cuando uno puede acceder a todos los comentarios de él, porque no todo está en castellano. Ahí señalar el ejercicio muy loable que está haciendo Editorial Clear de traducir los comentarios de Calvino, de los cuales por libros de desafío teníamos el de las cartas pastorales, el de la carta a los romanos y el de la carta a los hebreos. Ahora, ese panorama bíblico se ha abierto con la publicación en castellano de otros comentarios de este autor. Bien, sigamos con respecto a el pensamiento teológico de Calvino. Calvino creía en
que todo fue creado por Dios. Y además de eso, que Dios continúa obrando en todo y que esta es una acción continua del Espíritu Santo. Entonces estamos hablando acá de la relación entre creación y providencia. Vale decir, cómo Dios ha creado todo a partir de la nada y luego ha creado las cosas a partir de aquello primero que creó y luego cómo sustenta, preserva y conduce su creación hasta la consumación de todas las cosas. En ese sentido, en su providencia, Dios ejerce un poder irresistible, inclusive guiando, moviendo y orientando el ejercicio del libre albedrío para que se cumpla su propósito eterno. Esto es muy relevante porque Calvino llama al decreto de Dios como terrible, ya que es una palabra que proviene del latín horrible, en el sentido de magnánimo, grande, pero además también como insoslayable, algo que no se puede alterar. Es Dios guiando la historia de principio a fin. Y esa idea sobre la providencia es también la base de la idea sobre la predestinación, que es uno de los elementos más reconocidos en la teología de Calvino. De hecho, cuando se habla en las biografías de Calvino, en los libros de historia, regularmente se habla de Juan Calvino, reformador francés, asentado en Ginebra, que creía en la predestinación. Yo cuando hablo con mis alumnos sobre Calvino en el colegio, llevo estos libros de la institución de la religión cristiana. Y como ustedes pueden ver acá, yo le he puesto dos marcadores, uno acá y otro acá. ¿Para qué hago esto? Para mostrar de manera súper gráfica qué es lo que Calvino habla de la predestinación en su texto más importante, que es la institución de la religión cristiana. Entonces, la doctrina de la predestinación claramente es una doctrina súper relevante para quienes somos cristianos, pero no es lo único de lo que habla Calvino. Calvino habla de mucho más. Todo lo que explica y enseña la Biblia es materia abordada por el teólogo y reformador francés. Entonces estamos frente a una obra que supera esa temática. E insisto, es una temática súper relevante. De hecho, es una temática que no solo tiene un alcance teológico, sino también un alcance pastoral. Porque esto nos permite decir de manera súper personal y radical que Cristo me ama. A mí, de manera personal. Entonces eso es relevante. Dios nos ha amado en Cristo y nos ha escogido, y nos ha escogido no por lo que nosotros podríamos hacer, sino que nos ha escogido por amor. Eso es radicalmente pastoral. Bueno, pero yo quiero graficar aquí con esto que no es la única idea o la idea principal abordada por Calvino. Calvino es un teólogo que provee una visión teológica que a su vez también nos reporta lentes que nos dotan de una forma para entender todas las cosas que suceden a nuestro alrededor. El calvinismo no es solo una producción teológica, sino también es un sentido de la vida, es un sistema de vida, como diría Abraham Kuyper en sus conferencias sobre el calvinismo, texto que también recomiendo. ¿Ya? Entonces, veamos lo que decía Calvino respecto de la predestinación. Dice que en esta diversidad se hace conocer la maravillosa profundidad del juicio de Dios, porque no hay duda de que esta variedad también está al servicio de la eterna elección de Dios. Llamamos predestinación, dice más adelante, al decreto eterno de Dios por el cual determinó en sí mismo que lo que deseaba fuese el destino de cada hombre. Porque no todos han sido creados en iguales condiciones. Antes bien, la vida eterna ha sido predestinada para algunos y la condenación eterna para otros. Por lo tanto, como todos los hombres han sido creados para uno y otro de estos resultados, hablamos de cualquiera de ellos como predestinados a la vida o a la muerte. Vale decir, Calvino efectivamente en muchos textos es un poquito más sutil, pero aquí deja la impresión que Calvino creía en una doble predestinación, ¿ya? Eso es materia de discusión. Yo sé que aquí hay calvinistas que pueden interpretar esto de manera distinta,
concedo aquello. Pero el texto que hemos citado, al parecer, deja ver esa posibilidad. Ahora, lo más relevante acá es que efectivamente Dios ha predestinado personas para ser salvas, para que formen parte de su pueblo. Y lo ha hecho en este sentido, a partir de este acto creativo del ser humano, y que nos ha provisto a nosotros de un futuro, de un destino, de algo que es seguro. En ese sentido, lo que hace Calvino es hacer justicia respecto de la doctrina de Dios, y de la salvación. Porque si Dios es todopoderoso y Dios es el autor de la salvación, Él es quien salva. Y cuando Él salva, su salvación responde al carácter de Dios, vale decir, habla de seguridad, de eternidad, de fidelidad. En ese sentido, la salvación es eterna y es segura porque no proviene de nuestro esfuerzo, sino que ha provenido del Señor. Y quizás acá hay otro elemento que, si bien es cierto, Calvino no lo plantea con ese término, todavía no estaba desarrollada esa idea. Es una idea posterior que fue reforzada fundamentalmente por precisamente Abraham Kuyper en sus textos sobre la gracia común. Ese es el concepto, gracia común. Si bien es cierto, no vemos ese concepto en Calvino, sí uno puede notar que esa doctrina, por lo menos la semilla de aquello, está presente ahí. Me permito citar en extenso un trozo de la institución de la religión cristiana sobre este asunto. Dice: por lo tanto, cuando al leer los escritores paganos vemos en ellos admirable luz de la verdad que resplandece en sus escritos, ello nos debe servir como testimonio de que el entendimiento humano, por más que haya caído y degenerado de su integridad de perfección, sin embargo no deja de estar aún adornado y enriquecido con excelentes dones de Dios. Si reconocemos al Espíritu de Dios por única fuente y manantial de la verdad, no desecharemos ni menospreciaremos la verdad donde quiera que la halláremos, a no ser que queramos hacer una injuria al Espíritu de Dios, porque los dones del Espíritu no pueden ser menospreciados sin que Él sea menospreciado y rebajado. Dios no cesa de llenar, vivificar y mover con la virtud de ese mismo Espíritu a todas sus criaturas, y ello conforme a la naturaleza que cada una de ellas le dio al crearlas. Si pues Dios ha querido que los infieles nos sirvieran para entender la física, la dialéctica, las matemáticas y otras ciencias, sirvamos de ellos en esto, temiendo que nuestra negligencia sea castigada si despreciamos los dones de Dios doquiera nos fueren ofrecidos. Eso hace explotar la cabeza. ¿Por qué razón? Porque lo que vemos acá es que Dios actúa dando dones a través de su espíritu, no solo a los creyentes, sino también a todo ser humano en el mundo. Es importante tener en cuenta esto, ver cómo nosotros podemos notar que Dios ha creado a todo ser humano a su imagen y semejanza, y que en virtud de ello les ha provisto de dones para entender los fenómenos sociales y los fenómenos de la naturaleza. Y nosotros actuaríamos de manera negligente y temeraria cuando no reconocemos esos dones de Dios y nos limitamos a solo, por ejemplo, leer cosas que tienen relación con la teología. Toda materia, toda cuestión humana y toda cuestión respecto de la naturaleza puede ser objeto de nuestro estudio desde nuestro prisma de fe. En ese sentido, Calvino propone esta idea, que nosotros podemos reconocer que hay verdad en otros seres humanos, más allá de si son creyentes o no lo son, y que ese conocimiento verdadero no engrandece al ser humano que lo ha procurado, sino más bien engrandece a Dios, que ha dado esa capacidad en aquellos seres humanos. Aquí está, insisto, la base de lo que la teología reformacional o neocalvinista dio en llamar como gracia común. Respecto de la cristología, Calvino planteaba que Dios envió a su Hijo para cumplir con el propósito eterno suyo. Es
énfasis de Calvino también en su lectura bíblica, que Cristo vive la vida perfecta que cumple a cabalidad la ley. Vale decir, la sustitución no solo tiene que ver con lo que Cristo hizo en la cruz, sino también con lo que Cristo hizo en su vida. Cristo nos sustituyó en su vida, en el cumplimiento perfecto de la ley, cosa que nosotros no podíamos hacer. También a su vez el pago del precio en la salvación en la cruz fue hecho por Cristo. Es también relevante que los especialistas en cristología plantean que Calvino fue el primer teólogo que sistematizó la obra de Cristo en su fusión de rey, profeta y sacerdote. No es que Calvino haya reconocido a Cristo como rey, profeta y sacerdote antes que todos. O sea, es posible encontrar referencia a Cristo como rey, como profeta y como sacerdote antes que él. Pero es Calvino quien comienza su entendimiento como un triple oficio. Un triple oficio. A su vez también, Calvino afirmó aquello que más adelante se dio en llamar unión hipostática para explicar la encarnación. Vale decir que las dos naturalezas, tanto la divina como la humana, conviven en Cristo y que es súper difícil distinguir, por ejemplo, momentos donde Cristo actúa desde su naturaleza humana o de su naturaleza divina, porque hay una relación que es misteriosa, muy profunda, que nuestra mente no alcanza a comprender a cabalidad. A su vez también Calvino propició una explicación respecto de la afirmación del credo apostólico sobre el descenso a los infiernos como la ira de Dios experimentada física y espiritualmente en el Calvario de la cruz. Respecto de la soteriología, de la doctrina de la salvación, tenemos que decir que hay un énfasis en la soberanía de Dios, con una lectura monergista, y que el ser humano es incapaz de salvarse. No sé si han visto esta idea de que Calvino plantea esto de la fábrica de ídolos. La cita original se halla en el libro primero, en el capítulo 11.8 del libro, donde dice: se puede ver que el ingenio del hombre no es otra cosa que un perpetuo taller para fabricar ídolos. Y eso es lo que nosotros podemos ver. Eso se desprende, por ejemplo, a partir de la lectura de Romanos capítulo 1. Y ahí hace sentido lo que Pablo de Eiros planteaba respecto también del orden de las teologías del medioevo, el cual continúa en su sistematización Juan Calvino. Hay un énfasis en la santificación como la manifestación de la vida renovada por Dios. En ese sentido, Calvino plantea que asimismo enseñamos que la vocación de los elegidos es testimonio de su elección y que la justificación es otra marca y nota de ello, hasta que entren a gozar de la gloria en la cual consiste su cumplimiento. Y así como el Señor señala a aquellos que ha elegido, llamándolos y justificándolos, así por el contrario, al excluir a los réprobos del conocimiento de su nombre, de la santificación de su espíritu, muestra con estas señales cuál será su fin y el juicio que les está preparado. Entonces aquí, ojo con esto, hay gente que plantea que Calvino y su teología propenden a una vida disipada, con extremos, o sea, como que yo puedo hacer todo lo que quiero, total, soy salvo, siempre salvo. Eso no responde a la dinámica de la idea de Calvino. Calvino plantea también que si uno peca deliberadamente, no se arrepiente de su pecado, uno debe dudar de su elección, porque no está respondiendo a la vocación a la cual uno ha sido llamado. O sea, si hemos sido justificados por Dios, actuamos en justicia, es consecuencia de aquello, es un fruto de la salvación que Cristo ha hecho en nuestra vida, y es un anticipo también de nuestro destino final, el hecho de que nosotros produzcamos fruto, ¿ya? Y que nuestro fruto permanezca, como dice Jesús. Hay un énfasis entonces también en la seguridad de la salvación. Hay una cita de la institución de la religión cristiana que a mí me gusta mucho en el libro segundo, capítulo 5.14, que dice que si Dios no nos ayuda, no solamente no podremos vencer, sino ni siquiera pelear. O sea, la batalla le pertenece total y completamente al Señor. Sobre la eclesiología, sobre la iglesia, Calvino plantea que la multitud de hombres dispersos por el mundo
que profesan la adoración de un solo Dios en Cristo, que están iniciados en esta fe por medio del bautismo, que testifican su unidad en doctrina y caridad por medio de la participación de la Santa Cena, que están de acuerdo con la palabra de Dios y que para la predicación de esa palabra sostienen el ministerio ordenado por Cristo. Entonces la definición de la Iglesia para Calvino muestra a una multitud de creyentes dispersos por el mundo que profesan la adoración en Cristo, que el sello de su del inicio de su caminata en la fe es el bautismo, bautismo que creemos no solo es para adultos que profesan fe, sino que también es para los hijos de la promesa, para los hijos del pacto, que forman parte también de la familia de Dios, junto también con la vida, en la doctrina y el amor, que se manifiestan, entre otras cosas, de manera muy visible en la participación de la Santa Cena, en basarse en la palabra de Dios y también en reconocer a quienes son los oficiales de la Iglesia, eligiéndoles y sosteniéndoles también para su labor. En ese sentido, la Iglesia ha sido instituida por Dios para ayudar en nuestra santificación. Y la verdadera Iglesia es posible de ser reconocida para Calvino en la predicación pura de la palabra y la administración de los sacramentos según la institución de Cristo. ¿Ya? Esto también es sumamente importante porque en la teología reformada, más adelante, la disciplina va a poder entrar como una marca también de reconocimiento de la verdadera Iglesia cristiana. No es que la disciplina esté ausente en Calvino, está presente. El tema es que él enfatiza que el momento de reconocimiento de una verdadera iglesia se basa en la predicación y en la administración de los sacramentos, cosa que deja ver principalmente en este libro la necesidad de reformar la iglesia, que también recomiendo, y que habla precisamente sobre el tema de la adoración, la proclamación de la escritura, en fin, cosas que la iglesia protestante debía realizar. En ese sentido también se motiva la práctica del sacerdocio universal de los creyentes de manera cabal, eh, y ese sacerdocio universal relacionado también con el oficio particular de quienes han sido llamados a ejercer el gobierno o ciertas labores dentro de la iglesia, siendo elegidos democráticamente por el pueblo. Fíjense ustedes que no fue el calvinismo el que se sirvió de la idea de la democracia representativa, sino que la idea de la democracia representativa se guió por este principio de vida que se manifestaba también en las iglesias de cuño protestante y particularmente en el sector reformado. Eso forma parte del genio reformado, el tema de la democracia, no como última autoridad, sino como, entendida como el acto en el cual se reconoce, se discierne los dones que forman parte de la Iglesia de Cristo. Calvino plantea que la Iglesia no debe tolerar el error, el desorden, el escándalo, porque cuando se tolera aquello, se injuria a Cristo. Y hay otra cita que es reconocida de manera muy breve en algunos lugares donde se publica, que dice que si un perro ve que se le hace daño a su amo, tanto igual al insulto que se le hace a Dios en los sacramentos, ladra al instante y expone su vida al peligro, cuanto antes que permitir silenciosamente que su amo sea así maltratado. ¿Deberíamos nosotros mostrar menos fidelidad a Dios que una bestia suele mostrar al hombre? O sea, nosotros debemos defender la fe una vez dada, sustentada en la palabra del Señor. Sobre la liturgia, Calvino entiende que este tema es importantísimo, porque es un tema central de la teología. Es la gloria de Dios, la liturgia cumple un aspecto fundamental. Entonces la liturgia, elaborada por Calvino, es una liturgia que se basa en la escritura, que comprendía una confesión general de los pecados, el recitado o canto de los 10 mandamientos. Es de tradición metodista leer otros textos que hablan del pecado y que llaman al arrepentimiento en ese momento de la liturgia. Calvino hacía que en la liturgia se leyeran los 10 mandamientos para el momento de contrición de los pecados, de arrepentimiento, de presentarse ante Dios con un corazón molido delante de Él. Y también con oraciones de súplica e intercesión junto con la oración dominical, el Padre Nuestro, como elemento también importante del culto. Se da mucha importancia al canto,
con la metrificación de salmos, pero también con la creación de himnos. O sea, en el himnario de Calvino no solo habían salmos metrificados, sino que también había un himno, el Gloria Patri. ¿Ya? Eso es importante decirlo, sobre todo para quienes proveen una moda deshistorizada denominada salmodia exclusiva. Yo efectivamente creo que nosotros en nuestras iglesias deberíamos propiciar una salmodia preferencial, si se quiere, en el sentido de promover la creación o la musicalización más bien de textos de la escritura, no solo de salmos, sino que de otros textos de la escritura que incluso ya cumplían esa finalidad, que fueron creados o recogidos como cantos de la iglesia. En Apocalipsis vemos el canto de Moisés y del Cordero, en Isaías tenemos otros cantos, en Filipenses capítulo 2 también fue un himno importante de la iglesia primitiva. Ahora Calvino, de manera muy interesante, señala que Dios ni habita en ceremonias, ni pone valor alguno en ellas, si se consideran solo en sí mismas, sino que Él mira la fe y la sinceridad del corazón, y que el único fin por el cual Él las ordenó y las aprueba es para que sean ejercicios limpios de la fe, de la oración y de la alabanza. O sea, Calvino lo que propiciaba no era una vuelta al judaísmo performático, a esto de arrojar incienso, de besar imágenes, de adorar ídolos, de propiciar ideas que contravienen la escritura como la transubstanciación, sino más bien a presentarse con un corazón limpio delante del Señor, con un corazón sincero, porque Dios lo que mira es la esencia del corazón a la hora de la adoración. Dios no mira lo aparente, lo performático. Dios mira el corazón. Y en ese sentido eso rompe con innovaciones que se dieron a lo largo de la historia de la iglesia, ya sea en la iglesia romana o la iglesia de Oriente. Y aquí también se da pie a una conversación sobre la relevancia del culto. Es muy interesante lo que Calvino provee desde este punto de vista, porque él dice que por no tratarse de algo necesario para nuestra salvación y porque deben adaptarse diversamente para edificación de la iglesia conforme a las costumbres de cada nación, conviene, según lo exigiere la unidad de la iglesia, cambiar y abolir las ya pasadas y ordenar otras nuevas. Admito que no debemos apresurarnos a hacer otras temerariamente a cada paso y sin motivo serio. La caridad decidirá perfectamente lo que perjudica y lo que edifica. Si permitimos que ella gobierne, todo irá bien. Fíjense, esto es relevante porque cuando nosotros pensamos en la liturgia no pensamos retrotraernos al siglo XVI o al siglo XVII o al siglo XVIII. No estamos dirigiendo a Ginebra o a Inglaterra o a los Estados Unidos. En fin, nosotros estamos acercándonos al Señor. Y los elementos aparecen claros en la palabra. Los cantos, la oración, las ofrendas, las acciones de gracia, la lectura y exhortación de la palabra. Y hay otras cosas que son provistas como circunstancias. Pero mucho de aquello que tiene que ver con la forma y con el orden presentado también responde a las lógicas que se tienen en ciertos momentos históricos. Y en ese sentido es susceptible a hacer cambios que hagan sentido a una etnia, a un grupo cultural, a seres humanos que están en un país diferente. De hecho, no por nada, las iglesias reformadas históricamente señalan que las divisiones legítimas de la iglesia están dadas tanto por la lengua como también por una cuestión de territorio, por un país. Y que no solo tiene que ver con cuestiones geográficas, sino con la limitación del poder de la iglesia, pero también con hacer sentido y vívido el mensaje para la gente. O sea, hablar en vernáculo no solo es hablar en el idioma de las personas, sino que el culto haga total sentido a las personas que lo están viendo, de tal manera que pueda ser entendible. No aceptable y tolerable porque se aliviana, sino más bien entendible. Vale decir, que entiendan, por ejemplo, la naturaleza del pecado. Que se entienda, incluso si ese mensaje produce ofensa, está cumpliendo su objetivo, porque la palabra de Dios nunca vuelve vacía. Pero lo importante es que siempre el mensaje sea entendible a las personas. Y Calvino provee la base también para pensar en un culto relevante. No es la relevancia por la relevancia, es
basarse en la palabra de Dios y a partir de ello ser relevante. Bien. Y un resumen de Benjamin Barfield a propósito de lo que hemos visto. Señala que el calvinismo empieza, se centra y termina con la visión de Dios en su gloria y coloca como su deber principal anterior a todas las cosas el rendir a Dios sus derechos en cada esfera de la vida. El que cree en Dios sin reservas y está decidido a que Dios sea realmente Dios para él en todo su pensamiento, sentimientos y voluntades, la totalidad de su vida y actividades, sean intelectuales, morales y espirituales, y en todas sus relaciones, sean estas personales, sociales o religiosas, el tal es un calvinista. Vale decir, estamos pensando de manera constante en la gloria de Dios y que todo aspecto de la vida humana debe buscar que Dios sea glorificado, reconocer al Dios como único y soberano Señor. Eso forma parte del sentido de la vida, de este sistema de vida que es la teología calvinista. Bien, vamos a pasar a un momento de preguntas para leer los comentarios de las personas que han participado acá en este ciclo del día de hoy, en tercera parte del ciclo. Pero voy a partir recomendando algunos textos, cosa de que si ustedes tienen alguna pregunta pueden escribirla en este ratito. Entonces tenemos acá la institución de la religión cristiana de Calvino, por la editorial Felire. Hay recientemente una traducción en un lenguaje más contemporáneo hecha por Libros de Desafío. Yo creo que si ustedes fueron cristianos de larga data y que leyeron o leen actualmente la Biblia Reina Valera 60, no existe ninguna problemática para hacer una lectura como la institución de la religión cristiana. Es más, de hecho, Cipriano de Valera fue uno de los primeros traductores de este libro al castellano, así que hay elementos muy reconocibles de un estilo literario. Y también está este texto de la predestinación y la providencia de Dios, escrito por Calvino para los pastores de la iglesia de Ginebra, vale decir, un texto que buscó capacitar a los dirigentes de la iglesia en esta temática teológica. Por otro lado, la necesidad de reformar la iglesia es un texto explicativo de las situaciones que llevaron a cabo el tema de la reforma protestante. En particular está el tema de la adoración, del gobierno eclesiástico, del basamento en la escritura como fundamento para entender la palabra de Dios. Y de ahí emerge el tema que es relevante respecto de la adoración. O sea, la adoración fue un tema sumamente importante para la reforma protestante y que dio pie también a otros debates en el contexto inicial de la iglesia protestante en el mundo. Bueno, también sobre el pensamiento de Calvino, recomendar estos libros que presenté la semana pasada, Juan Calvino, su vida y obra a 500 años de su nacimiento, porque tiene también elementos interpretativos de su producción teológica, al igual que Historia, Influencia y Legado de Calvino, de los libros básicos de Andamio, con varios artículos sobre algunos temas de Calvino. Por ejemplo, dentro de los temas está el conocimiento de Dios, la predestinación, la predicación en la vida de Juan Calvino, la libertad y los derechos fundamentales en Calvino. ¿Ya? Así que muy recomendable. Pero quizá uno de los textos mejores también para entender el pensamiento de Calvino a partir del estudio del mismo sea este, que se llama Juan Calvino, profeta contemporáneo, donde hay una serie de artículos, como por ejemplo, voy a ir leyendo el índice: el calvinismo 400 años después, la humildad del profeta, la tolerancia de nuestro profeta, el celo de nuestro profeta, la pluma del profeta, calvinismo y la inspiración de la escritura, el reino de Dios, la ética, el ecumenismo, las misiones, la relación de Calvino con Roma, el estudio, el orden social y el orden político. Así que súper recomendable este texto, Juan Calvino, profeta contemporáneo. ¿Ya? Eso. Bueno, voy a ir al otro video para ver los comentarios que hay respecto de lo que estuvimos conversando. Bueno, saludos César, Francisco, Mauricio, que dejaron sus comentarios de saludos. Bueno, ahí comenté al principio de quién estábamos escuchando: a Elemento, Ser Luz y Nano Doble en su canción En Cristo.
Eh, bueno, espero que se haya escuchado de mejor forma, Felipe. Al parecer sí. Eh, bueno, aquí está el humor diferente del hermanito Aranguis respecto de por qué hablar de Calvino. Bueno, hablamos de Calvino en obediencia a la palabra del Señor, que nos dice que debemos acordarnos de nuestros pastores, porque nos hablaron de la palabra de Dios. Debemos meditar cuál ha sido el resultado de su conducta e imitar su fe. Entonces, lo hacemos en obediencia a la Escritura, que creemos que es palabra de Dios. Eh, ¿Para qué necesitamos a Kuyper si tenemos la teología latinoamericana? Bueno, no es tema de esta sesión de hoy, pero necesitamos a Calvino, necesitamos a Kuyper, necesitamos a todos los teólogos de la iglesia cristiana. ¿Por qué razón? Porque nosotros somos una iglesia universal. Creo en la Santa Iglesia Universal. La catolicidad de la iglesia nos permite entender no solo una iglesia de carácter universal, mundial, sino que también a toda la iglesia, en todos los tiempos de la historia. Entonces reconocemos los frutos de la obra de cada sujeto, así que tremendamente importante hacer ese rescate. Estamos haciendo un rescate desde el amor hacia nuestros hermanos, reconociendo que Dios ha puesto dones en ellos. El tender a parcializar la teología en teología latinoamericana, de género, yo podría entender que hayan enfoques o prismas o énfasis, más bien, énfasis. Eso uno es súper entendible. Pero parcializar la teología desde esa manera es no reconocer a Dios en su obra a lo largo de toda la historia y en todo lugar. Bueno, efectivamente, esta idea de toda verdad es verdad de Dios está súper importante. Bueno, Francisco Borges dice, investigando sobre sacramentología protestante, la teología respecto a los sacramentos de la iglesia, he leído que la postura de Calvino en la Cena del Señor es dentro de las distintas tradiciones protestantes distinta, tanto la de Lutero, el cuerpo y la sangre del Señor está en el pan y el vino, como de Zwinglio, el pan y el vino es solo un recordatorio. Esta última postura es la más utilizada en las iglesias protestantes evangélicas el día de hoy. ¿Es efectiva esta distinción calvinista en la doctrina de la cena? Eh, y por extensión respecto al bautismo, tengo entendido que Calvino rechaza tanto la regeneración bautismal que afirma Lutero como el memorialismo, nuevamente de Zwinglio. Nuevamente sería esta la postura más difundida en círculos protestantes evangélicos. ¿Cómo sería distinta la postura calvinista en este tema? Bueno, yo creo que respecto a los sacramentos es súper relevante plantear que ellos son sello del pueblo del pacto. Y Calvino, en este sentido, entiende que hay una continuidad histórica entre los sacramentos del Antiguo Testamento, como la circuncisión, que es sustituida por el bautismo, y luego, en este caso, la Pascua, como que tuvo como sustituto la Cena del Señor. O sea, partamos de esa base de continuidad en relación a los sacramentos del Antiguo y del Nuevo Testamento, con énfasis distintos porque ya Cristo murió en la cruz del Calvario. Entonces aquello que era cruento en el pasado ahora es incruento. Por otro lado, efectivamente, en respecto de la cena del Señor, los calvinistas y Calvino en particular creen que Dios está sumamente presente, que no hay un cambio en los elementos, pero que los elementos son importantes a modo de símbolo. Entonces el pan tiene que ser pan y el vino tiene que ser vino, porque representan cosas según lo que ha instituido Dios en su palabra. ¿Ya? O sea, el símbolo es relevante, es tenido súper en cuenta. El aspecto memorial también está presente. O sea, de hecho, esta idea de está presente del sacramento, o sea, que debemos hacerlo en memoria del Señor. Pero además de eso, Calvino enfatiza que si bien es cierto, el pan sigue siendo pan y el vino sigue siendo vino, no hay un cambio sustancial de la materia, sí este sacramento es un medio de gracia porque Cristo espiritualmente y realmente está presente a la hora de la celebración del sacramento. De hecho, por lo tanto, hablamos de sacramento. En el caso de la lógica swingliana, no hay un sacramento, hay un memorial. Y eso hay que tenerlo ahí en cuenta. Y respecto del bautismo, claramente Calvino no cree en la regeneración bautismal, pero cree que es un elemento fundamental porque forma parte del ingreso al pueblo al pueblo del pacto, a la familia del pacto, a la comunidad de la fe. Hay un inicio de la vida cristiana allí presente.
Entonces, no es solamente memorial en ese sentido, porque efectivamente hay un símbolo de una cuestión que es real, que Cristo nos lava para formar parte de su familia. Y nosotros lo hacemos en relación a nuestros hijos porque creemos que eso forma parte de la promesa del Señor, que no solo vino a salvar individuos, sino que también familias. En Él serían benditas todas las familias de la tierra. Efectivamente, Calvino pone los elementos de la gracia común y que genera un reconocimiento de lo que decían los padres de la iglesia. Claramente, eso es así. De hecho, Calvino cita mucho a los padres de la iglesia, sobre todo cita a Agustín de Hipona, que es uno de los autores más citados en la institución de la religión cristiana. El segundo autor más citado también es Bernardo de Claraval, para ver también el énfasis del medioevo también en la teología calvinista. Es importante tener en cuenta esto porque, como decíamos, Calvino está propendiendo a mostrar, y de hecho lo deja súper patente en la carta al rey de Francia, que la iglesia católica, la real iglesia católica, no son los romanistas, sino que son aquellos que se vuelven a la palabra de Dios. Y volverse a la palabra de Dios significa recoger y reconocer todo el constructo teórico, teológico que se ha ido desarrollando en el tiempo y que responde a la enseñanza de la palabra, como rechazar también cualquier innovación, por muy antigua que sea, que va contra la palabra de Dios. Y ahí efectivamente vimos cómo en la naturaleza el culto, por ejemplo, una materia súper relevante para aquello. O sea, este elemento performático para Calvino era judaizar y había que dejarlo de lado, por ejemplo. Eso es una innovación. La salvación por obras, innovación. El venerar o adorar imágenes, innovación. Eso no forma parte de la identidad cristiana. Eso debe ser rechazado. Y hay un reconocimiento entonces de los dones dados por Dios a los seres humanos y particularmente a los creyentes que han producido conocimiento teológico. Eso es recogido, reconocido por Calvino, y por eso también desde una tesis reformada es imposible hacer tabla rasa del pasado cristiano, de la herencia teológica que había en el pasado, sea cual sea el sujeto que lo haya escrito o el lugar del mundo donde haya sido producido. Bien, Daniel Díaz plantea que yo mencioné que la doctrina del triple ministerio o oficio de Cristo, rey, profeta, sacerdote, fue una doctrina desarrollada por Calvino, recuperada haciendo eco de algún padre de la iglesia. Te pregunto porque estoy estudiando Hebreos y todos los comentaristas resaltan dicha doctrina contenida en aquella carta, lo cual parece muy evidente al irla leyendo con la ayuda de los comentaristas. Efectivamente, de hecho, Calvino efectivamente consideraba que la lectura de los Hebreos era esencial para entender a la persona de Cristo en relación a toda la escritura. ¿Por qué razón? Porque la carta de los Hebreos, más que ninguna otra carta, nos provee de los lentes para entender el Antiguo Testamento. Y lo que dije fue que efectivamente en el pasado, antes de Calvino, hubo sujetos que reconocían a Cristo como rey, como profeta y como sacerdote. O sea, esto no fue una invención de Calvino. Lo que sí es que fue Calvino el primero en sistematizar esa doctrina como la idea de un triple oficio. ¿Ya? Y eso es lo preponderante. O sea, a Cristo entendido no solo como rey, no solo como profeta, no solo como sacerdote, sino como todo eso, junto. ¿Ya? Como rey, como profeta y como sacerdote. ¿Ya? Francisco, bueno, creo que no, pegó los comentarios acá respecto de la cena del Señor y del bautismo. Bien, agradezco la participación de cada uno de ustedes el día de hoy y que hayan podido participar. La próxima semana vamos a tener la última parte del ciclo de estudios sobre Juan Calvino, sobre el pensamiento económico y social de Calvino. Así que muchas gracias por su participación. A propósito de muchos de los comentarios acá, Calvino creía que nuestra originalidad está precisamente en no ser originales. O sea, si hay algo que hizo la Reforma Protestante fue volver a las Escrituras. Y eso es lo que tenemos que hacer. Más que buscar impresiones, cosas que estimulen nuestros sentidos, lo que debemos buscar es volver a la palabra del Señor. Así que esa es la invitación con la que los dejo el día de hoy. Que el Señor les bendiga, que tengan una muy buena semana. Nos vemos el próximo lunes a la hora de abordar el pensamiento económico y social de Juan Calvino.